Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a empezar a estudiar funciones de varias variables. Nosotros hasta el momento habíamos estudiado funciones en una variable real, que fue lo que se hizo en el curso de cálculo 1, y pues básicamente eran funciones de este estilo. Eran funciones, voy a seleccionar por acá, son funciones así, y igual a f de x, ¿cierto? Donde podíamos hablar del dominio en términos de los valores que podía tomar x y el rango en términos de los valores que podía tomar y. Pero en algunos momentos encontrábamos funciones que dependían más de una variable. Casos para recordar, cuando estaban ustedes haciendo problemas de optimización, normalmente las funciones que salían inicialmente eran funciones de dos o más variables. Y necesitábamos ecuaciones auxiliares que relacionaran esas variables para poder reducir a una ecuación de una sola variable. Por ejemplo, cuando necesitábamos optimizar, qué sé yo, el área de un rectángulo, pero teníamos que tener alguna condición adicional. Por ejemplo, que el perímetro del rectángulo fuese constante. En ese caso se podría hacer. O que quisiéramos optimizar el volumen de un cilindro circular recto manteniendo algunas dimensiones fijas. Por ejemplo, el área superficial que fuese fija o algo por el estilo. Eso proporcionaba ecuaciones auxiliares que nos permitía convertir la ecuación objetivo ya no no una ecuación de dos variables, sino una ecuación de una sola variable. ¿Bien? De una sola variable. Bueno, ahora, ¿qué vamos a empezar nosotros a estudiar? Vamos a empezar a estudiar funciones en varias variables. ¿Listo? Una función en varias variables tenemos que, como bueno, está acá en este recuadro, hace corresponder, si estamos hablando de una función de dos variables, hace corresponder a cada pareja ordenada, ahora le hace corresponder un punto o un número real, exactamente un número real. Esto para una función de dos variables, pero realmente se generaliza para funciones de n variables. Es decir, si nosotros tenemos por acá, si tenemos por acá ya no una función en dos variables, sino una función en tres variables, bueno, vamos a ponerle w igual a f de x, y, z. F de x, y, z. Esta será una función en tres variables. Entonces, ¿cómo va a ser el dominio? El dominio va a ser las triplas de números reales, estas triplas de números reales para los cuales esto esté bien definido. Bien, esté bien definida la regla de asignación. Acá vamos a mantener también las restricciones básicas que podemos encontrar o que pudimos encontrar cuando estábamos en el curso de cálculo 1. ¿Qué tipo de restricciones? A ver, cuando nosotros tenemos cocientes, necesitamos que el denominador sea diferente de cero para que la función esté bien definida, ¿cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, raíces con índice par, necesitamos que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Cuando tenemos logaritmos, básicamente en los logaritmos, lo que esté dentro del logaritmo tiene que ser estrictamente mayor que cero. Y así tenemos algunas restricciones. Básicamente estas restricciones atienden al dominio de una función como tal. Por ejemplo, si estamos hablando de logaritmo, pues atiende al dominio de una función logarítmica. Si estamos hablando de un cociente, el dominio de, por ejemplo, de 1 sobre x es todos los reales excepto cero, es decir, cuando el denominador es diferente de cero. Y así con todas las demás, es decir, las restricciones se mantienen igual. Veamos, por ejemplo, este primer ejemplo que aparece aquí. Quiero hallar el dominio de esta función. Para hallar el dominio de esta función, entonces tengo una restricción, ¿cierto? ¿Cuál es la restricción? Que x cuadrado menos y cuadrado tenga que ser positivo. Que tenga que ser positivo. Bueno, acá no le pongan de momento mucho cuidado a lo que está apareciendo acá, porque estas son solamente imágenes de los puntos. Entonces, si resolvemos eso, que x cuadrado menos y cuadrado sea positivo, básicamente necesitamos hacer una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0 es lo mismo que escribir x menos y por x más y, por x más y esto mayor o igual que 0. Y ahí podemos hacer un cementerio, podemos hacer un análisis de signos para ese producto y obtenemos lo que viene siendo el dominio. Es decir, ahora el dominio relaciona ambas variables.
Relaciona ambas variables. Veamos cómo aparece por acá. Como les decía, bueno, tengo esa diferencia de cuadrados mayor o igual que cero. Y al resolver, ¿qué encontramos? Encontramos que por un lado deben ser los valores que estén entre la recta y igual a menos x y la recta y igual a x. ¿Sí? La recta y igual a menos x y la recta y igual a x. El dominio, a diferencia de lo que pasaba en cálculo 1, el dominio acá no va a ser un intervalo. Acá van a ser regiones en el plano si estamos hablando de funciones de dos variables. Si estamos hablando de funciones de tres variables, entonces serán regiones del espacio. Bien, serán regiones del espacio. Damos algún ejemplo más y ahorita intentamos hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, veamos esto que tenemos aquí. Esta función que tenemos acá, bueno, la voy a seleccionar. Esta función que tenemos acá, f de x, y, va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y necesito el dominio, ¿bien? Para hablar del dominio, entonces tenemos esta restricción. Lo que está dentro de la raíz, ¿cómo debe ser? Positivo. Y haciendo acá algunas acomodaciones en la desigualdad, obtenemos esto. Si ustedes observan, tengo la ecuación x cuadrado menos más y cuadrado menor o igual que 9. Es decir, si yo le pusiera el igual, eso sería la ecuación de ¿qué? De una circunferencia, ¿cierto? O sea, si no cambio la desigualdad por una igualdad, que me quedara x cuadrado más y cuadrado igual a 9, me queda la ecuación de una circunferencia. Pero como quiero ¿Ya? que sea menor, Mm. Pues voy a mirar acá y ya. La próxima. ¿Cuándo vuelves a tener clase? vamos a Mañana. silenciar a Cristian porque por allá se le escucha que alguien tiene clase. Bueno, entonces tenemos la igualdad. Como quiero que sea menor o igual que 9, entonces me interesa lo que esté en el interior de esa circunferencia. Me interesa lo que está en el interior de la circunferencia. Si, por ejemplo, la desigualdad hubiese sido x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 9, me hubiese interesado lo que está por fuera de la circunferencia. ¿Bien? Vamos a intentar hacer algunos ejercicios. Vamos a ir de una vez aquí a la parte de ejercicios y vamos a eh, encontrar el dominio de algunas funciones. A ver, por ejemplo, vamos a mirar de una vez esto de acá. A ver, vamos a hacer esto. Primero, quiero que miremos los problemas, estos problemas que están acá. Que básicamente, bueno, realmente el ejercicio pide relacionar estas funciones e identificar los dominios que están más abajo dibujados. Pero yo quiero que hagamos lo contrario. Quiero que escojamos algunos de estos y que nosotros mismos hagamos las gráficas. ¿Bien? A ver, por ejemplo, ¿cómo quedará el dominio de la primera función? Tiene que ser un dibujo en el plano. A ver, traten de hacer el dominio de esa función y ya lo miramos lo envían al WhatsApp si tienen el dominio de esa función. Yo lo voy a ir haciendo por acá también para que veamos todos. Entonces, tiene una restricción, ¿cierto? La función, bueno, es f de x, y igual a ¿qué? A raíz de y menos x al cuadrado. ¿Qué restricción tenemos allí? La restricción es que y menos x al cuadrado tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser mayor o igual que 0. Dicho esto, entonces necesitamos que y sea mayor o igual que x al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la gráfica aquí de la función x al cuadrado. Hacemos la función x al cuadrado. Bueno, ponemos acá. Y como quiero que y sea mayor que x al cuadrado, entonces me interesa lo que está por encima de la gráfica de esa parábola. ¿Ven? Ya les voy a compartir acá una foto en el grupo de WhatsApp.
El dominio lo podemos escribir, o bueno, lo podemos expresar de dos maneras. Una forma, una forma es a partir del dibujo. Una forma es a partir del dibujo. Este va a ser el dominio de F. Y la otra forma es de manera analítica. De manera analítica, ¿cómo quedará? Entonces puedo decir simplemente que el dominio de F es el conjunto de parejas ordenadas, es decir, el conjunto de parejas de X y Y que pertenecen a R2, tales que, pongo la condición que encontré, X cuadrado, Y es mayor que X cuadrado. Bueno, en este momento les voy a enviar una fotito a Dropbox, perdón, al grupo de WhatsApp para que miremos cómo queda ese menú. Ustedes lo vayan pasando allí a su cuaderno de apuntes. Ese será el dominio de esa primera función. Miren a ver si hay preguntas, las vamos respondiendo de una vez. Me interesaría que hiciéramos, no sé, por ejemplo, que hiciéramos el B, que hiciéramos el E y que hiciéramos el F. El B, E y F. Entonces, mientras lo van revisando, voy a ir haciendo aquí el B. En el B que tenemos, tenemos que f de x, y es logaritmo natural de x menos y cuadrado. ¿Sí? ¿Qué restricción tenemos allí? Lo que está dentro del logaritmo, es decir, x menos y cuadrado, debe ser estrictamente mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. ¿Vale? Si eso es estrictamente mayor que 0, bueno, podemos trabajar ahí en la desigualdad y obtener que x tiene que ser mayor que y cuadrado. Es muy parecida a la que hicimos antes, pero hay una leve diferencia. Ya les voy a mostrar qué diferencia tiene. Hacemos la gráfica de x igual a y cuadrado. La gráfica de x igual a y cuadrado es una parábola que abre hacia la derecha a lo largo del eje x. Tengan en cuenta que acá como la desigualdad es estricta, es decir, no me sirven los puntos que estén sobre la parábola. No me sirven esos puntos que están sobre la parábola. Entonces, más o menos lo que puede cambiar, bueno, lo que va a cambiar con respecto al aspecto de la anterior, es que la línea de la parábola debemos dibujarla punteada. ¿Bien? Por lo demás, queda de la misma forma. Por lo demás, queda de esa misma forma. Ese será el dominio de la función. De la función que está ahí en el inciso, en el literal B. Voy a enviar aquí la foto. Para que ustedes más o menos, porque yo supongo que puede generar la duda si es lo que está por dentro, lo que está por fuera de la región que están pensando ustedes, es decir, si está por dentro de la parábola, si está por fuera de la parábola. Pueden hacer lo siguiente, tomen un punto que esté por dentro y un punto que esté por fuera. Pensemos en el primer problema. Bueno, ya nosotros ahí tenemos el dominio, vamos a buscarlo aquí abajo. Es este, ¿cierto? Del primer problema. Entonces, ¿qué hace usted? Usted toma un punto que está ahí por dentro. ¿Bien? Entonces toma un punto que está acá por dentro, por ejemplo, toma el punto 0,4 y lo reemplaza en la desigualdad. Y la desigualdad que teníamos ahí para el primer problema era que y era mayor o igual que x cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso la teníamos de la restricción. Y si estoy tomando el punto 0,4, entonces lo reemplazo acá y me queda
¿4 es mayor o igual que 0? Sí. Entonces este punto está dentro del dominio. Ahora voy a tomar un punto que esté por fuera. Por ejemplo, voy a tomar un punto que esté por aquí. Digamos que ese punto es el punto menos 3,0. Menos 3,0 y reemplazo acá. X va a valer menos 3, Y va a valer 0. Entonces, ¿será que 0 es mayor o igual que menos 3 al cuadrado, que es 9? Es decir, queda 0 mayor o igual que 9. ¿Eso es cierto? Resulta que no. Es decir, que este punto no está en el dominio. Como este punto no está en el dominio, entonces lo que está por fuera de la parábola no hace parte del dominio. Así puedo decidir qué parte es la que me sirve. La parábola básicamente va a dividir el plano en dos regiones. Lo que esté por dentro de la parábola y lo que esté por fuera de la parábola. ¿Bien? Si miramos el segundo problema. En el segundo problema es este que está acá. Ahí ya hicimos el dibujo, ya está en WhatsApp la imagen, ¿no? Si miramos el segundo problema, ¿qué podemos observar? Como les dije que la línea punteada está sobre la parábola porque la restricción que obtuvimos allí es de la siguiente forma. Obtuvimos la restricción x mayor estricto que y cuadrado. X mayor estricto que y cuadrado. Y lo mismo, tomamos un par de puntos. Vamos a tomar un punto que está acá por dentro. Por ejemplo, el punto 5,0 está ahí por dentro. Y reemplazo. ¿Será que 5 es mayor que 0 al cuadrado, lo cual es 0? Sí, 5 es mayor que 0. Es decir, que este punto efectivamente está en el dominio. Y ahora tomo un punto que esté por fuera. Bueno, vamos a tomar por acá un punto que esté en esta parte. Bueno, no necesita usted tomarlo sobre los ejes. Puede tomarlo, por ejemplo, qué sé yo, acá vamos a tomar el menos 1,1. Ahí está. Menos 1,1. Entonces reemplazo acá en la desigualdad. Y queda menos 1 es mayor que 1 al cuadrado. Y resulta que menos 1 no es mayor que 1. Por lo tanto, este punto de aquí no está en el dominio. Y así puedo decidir cuál es la región que hace parte, que compone como tal el dominio. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una más. Por ejemplo, el E. A ver, ¿cómo va a quedar el E? Vamos haciéndolo ahí entre todos. El E, vamos a poner acá tercero. El E que es f de xy es igual a raíz de x por y. A raíz de x por y. ¿Y cómo quedará ese? La restricción es que x por y tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, intenten hacer ese. Voy a tener acá la grabación porque ya casi se nos cumple el tiempo. Entonces vamos a dar unos minutos para que ustedes resuelvan este ejercicio. Y entonces ahorita lo revisamos, ¿vale? Voy a tener de momento la grabación y ahorita más tarde